Vamos ahora a uno de los temas que a todos los argentinos les preocupa mucho en cualquier cosa que trabajen. Actualidad tributaria. Nos habla enseguida Santiago Sáenz Valiente, a quien solicitamos que venga al escenario, y el tema es impuestos distorsivos, cambios para competir con el mundo. El querido Santiago es contador público. ¿Cómo andás? Egresado de la UCA, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, profesor UCA, maestría y Universidad Austral, director del programa de impuestos para productores agropecuarios dictado por la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA, expositor en conferencias, jornadas, cursos de posgrado en entidades representativas de la profesión, autor de notas en medios técnicos en diarios nacionales y es muy conocido por su participación habitualmente en los medios para enseñarnos cosas. Con ustedes, Santiago Sáenz Valiente. Muy entrevistado por el gran Cholo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer su presencia. Después de haber almorzado píparamente, no es fácil escuchar impuestos. Otros temas tampoco, pero impuestos menos todavía. Así que espero que no les gane la modorra. Vamos a hablar de un tema que a mí cuando me lo plantearon le digo, ¿tenés una semana para que hablemos de esto? Yo no, mira, tenés 35 minutos, negocié 3 más. A ver, ¿qué es un impuesto y qué es un impuesto distorsivo? El impuesto debe recaer sobre una manifestación que tiene que ser medida de manera real, de manera adecuada, de manera razonable. Tiene que haber capacidad de contribuir con motivo de un acto económico, tiene que ser capacidad económica y además financiera. Estos dos aspectos normalmente no se cumplen, en alguna medida no se cumplen de pleno en algunos impuestos y en otros tenemos situaciones distorsivas que hay que evitar. Hay impuestos muy sanos y muy correctos de ser aplicados porque pagar impuestos es el costo de vivir en sociedad. Si no, nos vamos a una isla solo con una palmera, la podemos llegar a pasar bastante bien, pero ya para llegar a la isla, salvo que esté muy cerca y podamos nadar, vamos a tener que pagar los impuestos que van a estar incluidos en el pasaje del barco que nos va a llevar, ¿no? Con lo cual, inevitablemente hay que pagar impuestos. Necesitamos un cambio cultural en la Argentina para el pago de impuestos. Pero hoy vamos a hablar de los impuestos distorsivos, pero en especial qué cambios debiera haber para tener una economía sana. Porque francamente, una de mis grandes preocupaciones, y debiera ser la de ustedes, además de trabajar y generar grandes avances en el campo argentino para obtener renta, obviamente de eso se tratan las empresas, que les quede poco y nada o que les cobren impuestos donde el acto económico no tuvo nada que ver, el valor real de ese acto económico con la medición que se hace a través de un determinado impuesto, efectivamente es lo que tenemos que lograr cambiar para tener una Argentina grande, una Argentina con crecimiento como creo que se puede y lo merecemos. Entonces, vamos a hablar un poquitito, para el otro lado parecería ser. Ahí estamos. Bueno, a ver. El tema de presión fiscal, acá hay algunas imágenes que hablan por sí solas, ¿no? A la señora esta le llegó el impuesto inmobiliario, el otro está francamente preocupado, este de acá abajo con los libros de psicología de Sáenz Valiente tratando de dormir. Bueno, hay una serie de imágenes que creo que la carga pesada es clara y la mochila de una manera u otra la llevamos todos. Vamos a repasar el gran problema. Yo creo que tenemos en la Argentina, por falta de crecimiento, son los impuestos. En realidad es el gasto público. Después viene el gasto público, la otra pata de la mesa, no lo tenemos que olvidar. Y el tema es su composición, ¿no? Entonces, la estructura tributaria argentina. La estructura tributaria argentina, el gran problema que tiene es la superposición de tributos, la existencia de impuestos distorsivos y, en definitiva, aunque uno no lo crea, yo tengo listado, hay 163 tributos en la Argentina. 68.000
normas vigentes. ¿Ustedes creen que alguien puede, en su sano juicio, pensar que un país puede crecer en estas condiciones? Esto no es de ahora, viene de hace 50 años en la Argentina. Entonces tenemos que resolver este problema. Hay 40 impuestos nacionales en el listado que yo estuve revisando. Total, 163 impuestos. Tengo por ahí los papeles. En impuestos nacionales tenemos uno que le dicen retenciones, son derechos de exportación, son impuestos a los ingresos. El impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, impuesto insólito, ha sido derogado. Y en el agro, terribles efectos con el impuesto a valor agregado que no debieran existir. Después vamos a hablar de cada uno. El impuesto patrimonial a las empresas, bienes personales, zafamos al final con el inmueble rural. Impuesto al débito y crédito, vamos a hablar de esto también. Impuestos nacionales, salteo a los provinciales. Acá hay un tema de división de poderes en los distintos niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene que brindar un tipo determinado de servicio y ese servicio tiene que ser financiado de alguna manera, obviamente. Entonces aparece la coparticipación nacional, que tenemos problemas allí también, esta ley tiene que modificarse, pero también tienen ingresos propios. Impuesto inmobiliario, por supuesto, que lo conocen muy bien, el sellado de contratos, el impuesto a los ingresos brutos o ingresos bestias, como quieran denominarlo, y el impuesto a la herencia en la provincia de Buenos Aires en forma exclusiva, porque se ha derogado el de la provincia de Entre Ríos. Y por otro lado, tasas municipales, pero en la práctica, si no cumplen los requisitos básicos de una tasa, que es prestar un servicio adecuado, cobrar su medida, efectivamente son impuestos. A esto se suma que en la actividad agropecuaria últimamente cada vez tenemos más actividades que están vinculadas con una presunción de la cantidad de empleados que tiene. Uno tiene un feedlot y dice, yo tengo esta cantidad de cabezas, lo atiendo con... No, señor, usted tendría que tener 7 personas. Me está escondiendo 2. No, tengo 5, soy eficiente aunque no lo crea. Entonces, esto que hay que convertir la carga de la prueba es un verdadero problema. Principios constitucionales, básicos esenciales, el de capacidad de contribuir que hablamos antes. ¿Se oye bien? Sí. A ver, la afectación del derecho de propiedad implica una confiscatoriedad. En determinadas circunstancias esto lamentablemente se produce. La razonabilidad es algo indispensable, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la lógica, tiene que ver con situaciones donde vamos a ver que claramente no cumple con este principio básico. La equidad implica que 2 empresas, por ejemplo, que tengan un patrimonio idéntico, real, a valores reales, paguen el mismo impuesto. No es lo que sucede, lamentablemente, por una serie de distorsiones. Y la legalidad parece cumplirse porque tenemos una ley. A nadie se le va a ocurrir aplicar un impuesto sin una ley. Sin embargo, hay decretos que reglamentan las leyes que se exceden de la norma legal. La inflación es un impuesto sin legislación. Y en realidad, acá hay un diablito que tiene sus motivos para estar ahí. Y es para graficar que la inflación es como el diablo. Porque muestra las apariencias y esconde las realidades. Y nunca la cuestión más emblemática para aplicar este concepto es en el tema impositivo. Rentas ficticias. Se paga sobre rentas ficticias la falta de corrección por inflación de resultados. Y esto es francamente preocupante. Pero bueno, yo en ningún momento desde que empecé la charla les dije que les iba a dar buenas noticias. Les dije que iba a hablar de impuestos distorsivos, lo cual realmente es un tema. Pero lo vamos a vincular con cómo competimos en el mundo y qué trabas tenemos hoy en el mundo por justamente tener estos impuestos distorsivos o estas distorsiones, que hay que corregir. Una estructura tributaria sana requiere razonabilidad en el ámbito de la legalidad, la equidad y la capacidad de contribuir. Venimos diciendo lo mismo, machacando, para mostrar que en una estructura tributaria deficiente, que son todas estas cuestiones que de una u otra manera aparecen, saldos a favor, pagos en exceso, que tenemos grandes problemas en las devoluciones, impuesto a las ganancias o rentas ficticias, posturas contrarias a la razonabilidad por parte de los jueces o por parte de la AFIP,
acumulación de impuestos que producen confiscación en determinados casos y situaciones frecuentes de inequidad manifiesta. ¿Qué sucede y cuál es la consecuencia de esta estructura tributaria deficiente? La destrucción de la actividad económica, lo dijimos antes. ¿En qué actividades? En todas las que haya. Termina perjudicando a la industria, al comercio, los servicios, la actividad agropecuaria, cualquier otra actividad que una emprenda. Es indispensable incentivar la creación de negocios, la creación de empresas y, en definitiva, la creación de empleo y la creación de riqueza. Si no hay riqueza, nada podemos distribuir y creo que la distribución probablemente, una vez que se haya resuelto el tema de empleo, se tiene que entender de otra manera. No significa asistencialismo social exclusivamente. Bueno, acá tenemos la imagen del crecimiento económico, cómo se logra, con competitividad. ¿Cómo logramos competitividad? En un momento se decía que los argentinos no éramos eficientes. Argentina es muy eficiente en cantidad de cosas, pero lo que no es posible es que en el bien que yo esté exportando contenga impuestos, porque de esa manera es imposible competir. Y cuando la cantidad de impuestos que integran el precio son muchos, efectivamente no vamos a poder competir, no lo vamos a poder lograr. Más allá que por falta de seguridad jurídica tengamos problemas con las inversiones que no vienen a la Argentina o que si vienen y se dan cuenta cómo es esta estructura tributaria se van. Entonces, más allá de todo eso, tenemos que lograr esta competitividad. Y tenemos que arrancar realmente con la competitividad. Y de esta diapositiva rescato las políticas públicas, más allá de la calidad, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social empresaria y todo lo que tengamos para lograr ser competitivos en el mundo, tenemos esta situación en las políticas públicas. Las políticas públicas de orden tributario, estoy refiriéndome en este caso, pero también vamos a hablar algo del tema de seguridad social y de la carga previsional que está ahogando o ahuyentando al empresario a contratar empleados. La informalidad se da en materia impositiva, previsional, sanitaria, ambiental, y esto realmente es francamente preocupante que así sea. Hay que corregirlo para tener competitividad. Tenemos acá un camino hacia el círculo virtuoso. ¿Cuál sería? Si nosotros logramos disminuir la evasión, van a disminuir en definitiva los costos de cada uno porque todos van a pagar lo que corresponda en función de la medición correcta de ese acto económico que se realizó y que generó renta, patrimonio, consumo, las distintas fuentes que pueden llegar a ser afectadas por impuestos. En definitiva, baja de costos va a generar mayor productividad, mayor seguridad jurídica que es indispensable, en definitiva también entonces más confianza, y ahí vienen los inversores, y vamos a tener empleo calificado y más inversiones en la Argentina. Esto es indispensable poder lograrlo y creo que es totalmente factible. Lograr esta competitividad es el objetivo. En definitiva, los principios sobre los cuales se asientan los impuestos, tenemos por un lado el principio del beneficio. ¿Para qué casos se aplican? Para las tasas. Las tasas implica que hay un servicio público que se presta, más allá que yo lo utilice o no. Si yo estoy englobado dentro de las características porque me pasa un camino, tengo las luminarias, tengo la cloaca, tengo distintas situaciones donde me van a aplicar una tasa. Si yo no lo utilizo es una cuestión mía, pero el servicio tiene que estar disponible. Si ese servicio está disponible, se aplica la tasa y es una tasa. Si eso es defectuoso o no está disponible, esto se transforma en un impuesto. Y este es el gran problema. Pero los impuestos se miden, como dijimos, en virtud de la capacidad contributiva, económica y financiera. Insisto con esta idea, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la carga impositiva en alimentos? 40% impositiva. Tenemos la carga también adicional de seguridad social en un 10%. Quiere decir que lamentablemente debemos asegurar que del 100% del precio de la góndola de un supermercado, ahora no, en algunos, en 14
productos que tenemos la tasa cero, pero en definitiva, sobre el precio total hay un 50% que es un costo impositivo. ¿A ustedes les parece que es factible en esta situación exportar? Claramente no podemos competir con el mundo si no resolvemos esto. Y hay que resolver el gasto público, por supuesto. A ver, aproximadamente se estaría distribuido de esta manera. El impuesto a las ganancias es un impuesto que recae sobre la empresa, pero la empresa siempre algo lo traslada. Algo lo traslada. Se repercute, supuestamente, según análisis realizados, del 5%. En el 5% del precio es impuesto a las ganancias. Los impuestos municipales en todas las etapas de producción y elaboración se van acumulando y terminan con un 12% del precio, es tasa municipal. La seguridad social, todos los costos previsionales que vamos a dar un ejemplo, 10%. Impuesto al cheque, en el caso de que fuera el costo, en el caso de que fuera una empresa de envergadura que todavía no tiene el cómputo total del pago a cuenta en el impuesto a las ganancias, se mide en el orden del 3%. El IVA es todo un tema, el agro tiene un IVA del 10,5%, parece un beneficio, no es un beneficio, es el problema que tenemos, y en definitiva, un promedio del 12% en la mayoría de los productos. El impuesto a los ingresos brutos es terrible porque, por las características que tiene, fíjense que tasas muy bajas, acumulativas, llevan a que en el precio total el 8% equivale al impuesto a los ingresos brutos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Las contribuciones a partir del 1 de febrero, las contribuciones se modificaron y hay alguna pequeña ventaja. Hoy, 7.000 pesos por mes de mínimo no imponible previsional se restan del sueldo bruto, sobre lo cual no se paga cargas sociales. Esto es un cronograma, se fue actualizando y esos 4.800 hoy son 7.009 el monto. ¿Qué pasa? El aporte patronal estaba en un 21% para las grandes empresas, en un 17% para las empresas pequeñas. Sin embargo, la norma lo que definió es: vamos a aplicar una sola alícuota porcentual, 19,5 de aportes de contribuciones. Un solo porcentual, digamos, son de varios componentes, ¿no? Ese 19,5 lo vamos a aplicar a todas las empresas por igual. Para hacer eso, le vamos a aumentar a las pequeñas empresas del 17% que pagaban, van a terminar pagando el 19,5. Y las grandes empresas también el 19,5. Con lo cual, en el 2022 vamos a, de a poquito, tener una sorpresa de un incremento de costo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, acá hay una idea de un ejercicio, una empresa comercial, industrial, podría llegar a ser también, por supuesto, agropecuaria, 30 personas trabajando, un total de 1,5 millones de pesos de remuneraciones brutas. Los empleados terminan recibiendo 1.250.000 y la empresa paga 1.900.000. Algunos me dirán, no, pero acá está incluyendo retenciones al empleado. Sí, pero ¿ustedes creen que el empleado mira su sueldo bruto? El empleado mira su sueldo de bolsillo. Si bien eso va a su genial y espectacular jubilación futura, ¿no? Si bien eso va allí, el empleado eso ni lo mira. Él quiere saber cuánto le queda en el bolsillo. La empresa, antes de tomar un empleado, hace el cálculo y en este caso estamos hablando entonces de que hay una diferencia enorme entre lo que llega al bolsillo y el costo para la empresa. Vamos de lleno con impuestos distorsivos. A ver, hay dos tipos de situaciones. Impuestos distorsivos en sí mismos, que hay que derogarlos porque no tienen forma de ser modificados para medir adecuadamente la capacidad de contribuir de ese acto económico, de esa venta, de ese ingreso, de ese consumo. Y otros que tienen, en su esencia, son más que razonables, como el impuesto a las ganancias, por ejemplo, o eventualmente el impuesto a valor agregado, pero no tenemos el problema
del propio impuesto, pero sí graves distorsiones en las situaciones que se presentan, tales como el impuesto a las ganancias y IVA, ¿no? Bueno, este gato se convirtió en un león, ¿no? Las cosas se distorsionan, se van modificando. No es lo mismo tener un gatito en casa que un león, ¿no? Claramente. Entonces tenemos estas distorsiones. ¿Y cuáles son los impuestos en esencia distorsivos? Los derechos de exportación, mal llamadas retenciones, nadie sabe por qué. Nunca lo logré entender, Dardo, nunca. ¿Por qué le llaman retención? La retención impositiva es algo que a uno le quitan y es pago a cuenta del impuesto final. ¿Por qué hablamos de retenciones? Estos son impuestos a los ingresos y en su momento fueron de más del 30%. Entonces, ahora vamos a ver las distorsiones que genera. Ingresos brutos, por supuesto, alguien últimamente descubrió, ingresos brutos es distorsivo. Hace 1000 años que es distorsivo, desde el año 1978, cuando lo pusieron a actividades lucrativas. El impuesto de sellos, bienes personales, el impuesto a la renta financiera es el colmo. Y las transacciones financieras, vamos a ver qué particularidades tienen. ¿Estamos hasta ahí? ¿Tengo pocos dormidos? ¿Estamos? Bueno, vamos. Derecho de exportación, las mal llamadas retenciones. ¿Qué pasa? Primero, insisto, la Corte Suprema de Justicia lo definió como un impuesto y en cierta medida hasta inconstitucional. De hecho, hay algunos que se animan a estar planteando esta situación de inconstitucionalidad de este impuesto. A ver, es un impuesto cuya recaudación va todo a la nación. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución Nacional. Los derechos de exportación e importación son prioritarios y exclusivos de la nación. No entran en la coparticipación federal. Con un problema adicional, el derecho de exportación baja la base del impuesto al valor agregado y baja la base del impuesto a las ganancias. En consecuencia, la pérdida de recaudación para las provincias, que es donde se generó la riqueza, es terrible, porque por los dos lados, en forma directa por el propio impuesto, porque no va la recaudación y encima me baja la base de los restantes impuestos. Pero además, si yo estoy en una situación de emergencia de producción, emergencia agropecuaria, sequía, inundación, lo que sea, ¿qué va a pasar? Yo en realidad probablemente tenga alguna producción, si Dios quiere, no va a estar todo inundado. Me van a cobrar la tasa impositiva sobre lo poco que yo logre obtener. Y en definitiva, ese costo de esa venta que logré hacer de lo poco que obtuve, me va a repercutir en una proporción mucho mayor en los gastos que a un tercero que haya tenido una producción con buen rinde, ¿sí? Con lo cual, el tema de los derechos de exportación, además, ni hablar de los países vecinos, ¿no? Paraguay, Uruguay, Chile, bueno, por supuesto, muchos otros países que tenemos, competimos, el mismo Brasil, no tienen derechos de exportación. Y eso no es menor, porque competimos en inferioridad de condiciones. Con lo cual, claramente, ustedes lo conocían y lo saben esto, pero bueno, hago hincapié porque tienen mucha razón en protestar. Lástima que dejaron de protestar. Yo creo que la 125 unió a los muchachos del Ateneo de CRA y a mucha gente, pero la verdad es que no quiero ni saber lo que se viene con el control de cambios vinculado con la producción agropecuaria. Escuché algunas cosas con un gran nivel de preocupación. Y eso que no tengo campo, ¿no? Porque, ¿no, Jorge? Porque algunos calculan, a ver, bueno, este muchacho, a ver, se llama Sáenz Valiente, debe tener, qué sé yo, 5.000 hectáreas. Ahí estoy con problemas con Juan Grabois. Si tengo 5.001, estoy con problemas con Juan Grabois, ¿no? Con lo cual, toda esta locura que está sucediendo, esperemos que baje la espuma, pero realmente es sensatamente preocupante, lo menos que podemos decir, ¿no? Bueno, no tengo ninguna hectárea, ¿no? Digo, por si alguna queda alguna duda. A ver, impuesto a los ingresos brutos. Todos sabemos, es un impuesto que parece que no es dañino. 1%, 1,5%, 2% si alquilo el campo de la producción. Bueno, la alícuota, si bien no parece muy alta, con el último acuerdo que se hizo con las provincias,
hay trampa, porque siguen habiendo además imposición en las fronteras. Es decir, no paga igual quien produce en la misma jurisdicción y vende en esa jurisdicción que quien produce en una jurisdicción y vende en otra. El impuesto, para repartirlo, se utiliza lo que se llama el convenio multilateral. Parece muy sensato, multilateralmente nos repartimos. ¿De quién es la responsabilidad de determinarlo? Del contribuyente. Después vienen problemas. Acá, a esta provincia le debés, en esta tenés saldo a favor. La que tenés saldo a favor te lo quedás nominal y en la que debés va con recargo de intereses. O sea, estamos con grandes problemas con el convenio. No contempla la rentabilidad, por supuesto, no le interesa al impuesto porque lo que plantea es la gravabilidad del lucro, si la actividad es lucrativa y habitual. Con eso ya queda grabado con el impuesto. Se acumula en cada una de las etapas, por eso finalmente hablábamos que en los productos alimenticios tenemos un 8% total de acumulación. Y además tenía efecto piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Esto potencia el incremento de los precios, porque, de alguna manera, cada una de las etapas, cada uno de los integrantes de la cadena económica, determina su precio en función de sus costos y su porcentaje de ganancia en función de sus costos. Como esto forma parte del costo en cada una de las etapas, le agrega su porcentaje, se pasa a la otra etapa, vuelve a hacer lo mismo, calcula el costo del impuesto a los ingresos brutos, lo acumula y de esa manera se potencia el precio al consumidor final. Vamos con el convenio multilateral, ya hablamos, saldos a favor, un gran problema. Vamos con sellos. Es el impuesto a la seguridad jurídica. Hoy discutíamos con mi hermano que anda por ahí, Luciano Sáenz Valiente. A ver, ¿ante qué estamos? ¿Un impuesto, una tasa? ¿Cómo es esto? Porque si fuera un impuesto, tendría que tener en cuenta la capacidad contributiva. No es estrictamente ni un impuesto ni una tasa a trámites que se realizan indirectamente, compra de un auto, ni hablar del problema de compra de un departamento, problemas que tenemos con el mercado inmobiliario en este momento son preocupantes, pero bueno, tenemos que la recaudación es provincial. Ya dijimos, extracto de distintas etapas de gobierno, cada etapa de gobierno tiene que prestar sus servicios y por lo tanto necesita ingresos. Pero con este impuesto, muchos tratan de saltarlo con lo que se llama la carta oferta, donde no hay dos firmas en ese contrato. Pero esto es un impuesto a la seguridad jurídica en realidad inaceptable. El impuesto a los bienes personales. También decíamos, bueno, a ver, ¿este es distorsivo en sí mismo o no? Yo creo que es un impuesto que el propio impuesto hay que derogarlo. ¿Pero por qué? Miren, este año, nosotros todos los años tenemos problemas con las declaraciones juradas personales, cada vez son más complejas. Siempre pasa un año y dice bueno, este fue el año peor de todos. Llegás al otro año y fue peor que el anterior. Las complejidades que hubo son enormes, pero a lo que quiero llegar es un impuesto que no resta las deudas, salvo el inmueble, casa, habitación que tenga hipoteca, pero digamos, no resta las deudas. En consecuencia, yo puedo tener inmuebles y dice, bueno, si tenés inmuebles, pagá bienes personales. Sí, pero acá hay dos cosas. Puede haber un contribuyente que tenga 8 inmuebles que los haya comprado hace 20 años o 15 o 10 y prácticamente no paga impuestos. Y mi amigo Jorge Odardo se compraba un inmueble en la capital federal, digamos, $300.000 estás más o menos, ¿no? Con eso. No. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo compró ahora, la semana pasada, con el dólar cuando picó a 60. Esa persona que tiene un inmueble de 200 metros o 150 metros en la capital federal comprado en el 2019, paga 10 veces más impuesto que aquel que tenía 8 inmuebles comprados hace 20 años. ¿Es lógico esto? Obviamente, cero racionalidad. En la época acá, estamos en el CCK, perdón, pero bueno, es así. Yo digo el ex Correo Argentino, de todas maneras. No sé ustedes, pero yo hablo del ex Correo Argentino. 1,25% llegamos de tasa. 1,25%. Después, durante 3 años, vino el buen cumplidor, que era aquel que no se metía en el blanqueo. Y ahora, durante 3 años, no pagaba.
y ahora viene la escala del 0,25 al 0,75. En el año 1980, y ustedes se van a acordar, existía el impuesto al patrimonio neto. Eso era muchísimo más razonable. Vamos, el impuesto a la renta financiera, ese invento que hicieron, pagar el 5% sobre rentas en pesos que no llegan a cubrir la inflación, realmente queda claramente que es distorsivo. Por la ley de competitividad apareció este impuesto que debiera ser en realidad un método de recaudación, que es el impuesto al cheque, llamémoslo para simplificar. Este impuesto, con ida y vuelta, va el 1,2%. En las pymes chicas, porque después ya son más grandes, ¿no?, va con pago a cuenta total. En principio, anula relativamente el efecto, tendría que ser un sistema de recaudación, no un impuesto en sí mismo. O sea, pago a cuenta directo, 100% en forma inmediata. Tenemos impuestos con distorsiones graves. El impuesto a las ganancias, dijimos, es uno de los mejores impuestos. Sí, ¿por qué? Porque es un impuesto progresivo, o debiera serlo. El impuesto a valor agregado, que es uno de los peores impuestos desde el punto de vista de cómo afecta a la pobreza. Los pobres no tienen para ahorrar, señores, no tienen para ahorrar. En definitiva, todo su ingreso lo consumen en bienes afectados por el IVA. Por eso la medida del 0% de los 14 bienes de la canasta básica, sonamos, que me quedan 5. Bueno, impuesto a las ganancias, impuesto a valor agregado. Vamos, impuesto a las ganancias en estas condiciones es un asalto, lamentablemente, en estas condiciones, es decir, sin ajuste por inflación. La recaudación es menor que la de IVA. La capacidad de contribuir aparece renta ficticia, con lo cual hay empresas que pagan, o pagaron o pagarán, más de un 35% de tasa efectiva sobre renta real, probablemente un 50 o un 55. Hay muchas causas judiciales, hace 26 años que no se actualiza. En el 2018 sacaron una ley y esa ley no pudieron, la verdad, no sé qué pasó ahí, pero el 4 de diciembre del 2018 se modificó la ley, una falta de seguridad jurídica absoluta, cambiaron los porcentuales para hacer ajuste por inflación y cambiaron también la metodología. El impuesto a la ganancia, ya sabe, paga impuestos al agro, ¿sí? Impuestos a la tenencia de bienes del agro, perdón, a la hacienda, a los cereales, en forma totalmente injusta. Un par de ejemplos. 1000 cabezas debiera pagar 3.300.000 pesos aproximado de impuesto a las ganancias por mera tenencia, pero en la liquidación surgen 5 millones de pesos, con lo cual se paga desconmensurablemente más. Esto es terrible. Perdón, voy a pedir que me den 3 minutos más de los adicionales, después me dicen cuánto es, los compro, pero necesito expresar este problema. La venta de un inmueble rural, y lo peor, les voy a decir la respuesta que me dan. ¿Qué pasa? Yo compro o compré un inmueble y desarrollo la actividad agropecuaria en el año 1998. Por ejemplo, puede ser 94, 95 o 2000. $1, $1. Lo vendo por $1 millón. Ahí viene la pregunta, ¿gané o perdí? Y me encuentro con auditorios que me dicen, depende. Yo digo, ¿depende de qué? No entiendo esta dependencia. Las operaciones inmobiliarias en la Argentina se hacen en dólares. Y esto es histórico. Ahora, ¿qué sucede? Ese costo de $1 millón inicial es $1 millón. Y el precio de venta de $1 millón es 58 millones de pesos. Entonces esto implica liquidar sobre 57 millones de pesos, aplicar la tasa del 30, pongámosle, que no es el 30, porque después viene el del dividendo del 7, bueno, termino pagando 35 igual. Yo pregunto, ¿alguien va a hacer una escritura por el valor real si tiene que pagar 20 millones de pesos no habiendo ganado un solo dólar? Es más, pagó la cuenta del escribano y el impuesto de sellos. A ver, esto no admite más, es indispensable, hay que actualizar el costo. Sigo, IVA, para el agro es una estafa, claramente.
para los pobres también, pero para el agro que tiene saldos acumulados en un impuesto que empezó con el 13%, hoy es el 21%, y que el agro tiene la tasa del 10,5%, que le acumula saldos a favor de magnitudes inconmensurables. Crédito fiscal que no lo puede utilizar y estamos discutiendo jurídicamente si lo podemos mandar a pérdida para tener el 35% de menor impuesto porque realmente tenemos una pérdida. Eso es un tema francamente discutible. Con lo cual no es neutro y los saldos a favor son inadmisibles. Bueno, vamos 2 minutos. Esta curva, ay, se me descuajeringó todo. Esto no sé. Bueno, perdón. A ver, esta curva que quería mostrar es la curva de Laffer, que está demostrado que a medida que aumenta la tasa, baja la recaudación. Y eso no deja de ser un verdadero problema y además una demostración de que si bajan los impuestos, la recaudación puede perfectamente subir. El déficit fiscal efectivamente existe, hay muchas causas de evasión, tenemos que lograr cultura tributaria, tenemos que corregir el ajuste por inflación, hay falta de neutralidad en el IVA, como dijimos recién, y una baja percepción de riesgo muchas veces del propio contribuyente. Tenemos que dar educación tributaria, logrando dar incentivos, educación tributaria y equidad en los impuestos, se logra una reducción de la evasión y un aumento de la recaudación. Esto es así. Hay que animarse, pero es así. Puede quedar un bache en el medio, arreglémoslos con fondos tomados para esto. Hay que derogar, y acá viene la propuesta de alguna manera, derechos de exportación, sellos, ingresos brutos. Y hay que reemplazar el impuesto a los bienes personales por el patrimonio neto con una tasa así chiquita, solo para verificar los incrementos patrimoniales. Bueno, estos son detalles de los 2 impuestos que los voy a saltear porque se me acaba el tiempo y la verdad que esto creo que nos pasa a muchos, esa lágrima duele. Duele que la Argentina esté en esta situación. Todos sabemos, yo de político tengo 0, pero realmente tengo no solo hijas en este país, sino tengo nietos. Por ahí está mi hermano que me carga porque al único que nombro muchas veces es a mi nieto, al Tato, que tiene 2 años y medio, que yo creo que a Tato le muestro el cálculo de la venta del inmueble rural y me dice, Tati, tenés razón, esto es una estafa. ¿Cómo voy a comprar y vender un inmueble por el mismo precio en dólares y tener que pagar un impuesto de esa magnitud? No entiendo que no haya una revelación mayor. ¿Por qué? Y porque esto se arregla, ¿no? Una reorganización societaria, hacemos una venta y reemplazo y creemos que tenemos una exención, que no es así. Con lo cual, el dolor es enorme y creo que los argentinos no nos merecemos esto. Creo que tenemos que reconstruir nuestro país, claramente, ladrillo a ladrillo nuevamente. Y la verdad que yo a veces elijo algunas frases para terminar, y en este caso elegí en realidad un canto, que por un tema técnico no lo pudimos poner en los parlantes, pero realmente creo que Facundo Sarabia sabe mucho de esto, y esto yo lo siento realmente, creo que muchos de ustedes también, por eso se los participo. Yo he nacido en este país. No lo voy a cantar, obviamente. No, se imaginan, se van todos. Los próximos expositores se quedan solos, Paul. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir. Pero quiero alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de dar un poco de paz. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano, hermano, y vamos de una buena vez. Gracias.